Un gusto, un placer saludarles a todos ustedes. Pastor, te saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Somos Vida Podcast. El episodio del día de hoy, ¿a dónde vas? Así un tema es. Para ayudarnos, para mentorearnos. Como siempre, trataremos de explicar lo que Dios nos habla a través de su palabra, pastor. Y es hermoso que entendamos que cuando llegamos a Cristo, comenzamos a tener aquello que no teníamos. Es una dirección que nos hace crecer, una dirección que nos va a guiar para que nosotros no andemos, pues vamos a decir, algo extraviados. Por eso la pregunta, el título del mensaje, ¿a dónde vas? Así es, pastor, qué gusto saludarte. Y pues también qué gusto saludarlos a ustedes. Dios les bendiga. Qué bendición que puedan darse el tiempo de poder ver estos videos, estos podcasts, ¿verdad? Que son de bendición para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Y pues saludos desde la iglesia Odre Nuevo de Hidalgo del Parral. Pastor, qué bendición que podamos compartir esta palabra, porque a veces hay muchas preguntas en nuestra cabeza, ¿verdad? Demasiadas. Y yo creo que hacia dónde vamos es algo que todo ser humano se pregunta, ¿verdad? Si estoy yendo en la dirección correcta o a dónde voy a ir, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos este podcast, este tema? Así es, pues vamos a iniciar primero que nada, pastor, dándonos cuenta que cuando llegamos a la iglesia, cuando nos integramos en la iglesia, comenzamos luego a tener una ubicación, una dirección. Ahora, a las personas que comienzan a congregarse, yo les invitaría que tengan muy claro su objetivo, que tengan muy claro el propósito del por qué me integro a la iglesia. No somos una iglesia, o bueno, el cristianismo no es religión. Eso quizás lo has oído en muchos lados y es cierto. O sea, ¿por qué? Porque una religión siempre te va a invitar a cumplir y a cumplir. Y cuando nos integramos a cristocéntrico, pues ya debemos de traer en sí ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? El Señor Jesús le pregunta a aquel paralítico de 38 años, ¿quieres quedar sano? Yo creo que es una pregunta que hoy nos dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? ¿Cuál es el destino que has trazado para tu vida? Hay personas que todavía ahorita a los 30, a los 35 años, a los 40, pues todavía ni siquiera saben a dónde dirigirse, a dónde ir, pastor. Así es. De hecho, yo creo que todos los seres humanos, pastor, debemos de tener objetivos. Tú ahorita dijiste esta palabra, ¿verdad? Que tenemos que tener un objetivo. Cuando vamos a la iglesia, pues bueno, tenemos que tener un objetivo. De hecho, yo creo que todas las personas tenemos objetivos en nuestra vida. Bueno, nosotros como creyentes, bueno, ser mejores padres, ser mejores empleados, ser mejores jefes, en nuestro caso, ser mejores líderes, ser mejores pastores, ¿no? Amén, y amén. si tú eres alguien que no tiene objetivos, te invitamos a que tengas objetivos. Plasma, ¿verdad? Debe de haber un objetivo en tu vida para crecer, ¿verdad? Hacia dónde quieres ir. Yo creo que eso es muy importante, pastor, porque si no tienes objetivo, pues vas a andar sin rumbo. Es como subirte a un carro y no saber a dónde ir, ¿verdad? Amén. O sea, pues entonces, Te aburres, ¿qué caso tienes? Sí, te aburres, pierdes. va. Pero si tú te subes a un carro, tú siempre tendrás un objetivo. Yo creo que así es la vida. La vida es automóvil, ¿verdad? Que tú tienes que ir avanzando, ir caminando y tú pones los objetivos. ¿Hacia dónde tienes que ir? Entonces, qué importante, pastor, es que definamos bien nuestras metas. Antes, cuando no estamos en Dios, o yo por lo personal, bueno, hablando de lo personal, antes que no tenía a Cristo en mi vida, no tenía objetivos. Mis objetivos eran raros, eran extraños, eran del mundo. O cambiantes. O cambiantes, pastor, eran una montaña rusa, ¿no? A veces querías algo y luego de repente no, y estaba así. Pero cuando vengo al Señor, el Señor, por medio de su palabra, aclara mi mente y empiezo a tener buenos objetivos, ¿verdad? En este caso, ser mejor hijo con mis padres, ser mejor estudiante. Todavía estaba en la escuela cuando empecé a buscar de Dios, y empiezas tú a crecer. Tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Gracias a los objetivos, ¿verdad? Entonces yo creo, pastor, que es importante que debemos tener bien presente a dónde ir. Un pensamiento que es muy popular es las dos cosas más importantes que el ser humano debe saber o debe darse cuenta, es la fecha de nacimiento y el para qué nació. O sea, para qué está en la tierra, para qué estamos aquí. Y el pastor Rick Warren, que tiene su libro, precisamente es el encontrarnos un propósito en la vida, el encontrarnos Una vida con propósito. Una vida ese, con ¿verdad? propósito, Ok. exacto. Entonces es interesante cómo nosotros al momento de llegar a Cristo, fuera de Cristo va a haber mucho ruido en tu vida, fuera de Cristo el mundo te va a llevar, te va a señalar y te va a dar indicadores equivocados. Pero cuando estás en Cristo y tú comienzas a decir, caray, yo quiero un propósito en mi vida, y lo hayas. Por ejemplo, yo les voy a decir, yo hoy amo lo que hoy estamos haciendo, y dentro de mis prioridades, que son importantes, es ser un buen pastor. No le pongo ser el mejor pastor, porque pues hay pastores muy buenos, demasiado buenos, y yo solamente diría ser
ese buen pastor que está ocupado de leer, de estudiar, de programar la palabra de Dios en su vida para practicarla y transmitirla a los demás, modelarla, pastor, porque no se trata de erudismo, de conocimiento sencillo, de meterlo a la cabeza, como decías tú, los cabezones famosos, ¿no? No, se trata realmente de tener una dirección y decir, voy, sé para qué vine, sé para qué nací, para esto he nacido, amén, para caminar derecho y seguir a los pies del Señor Jesucristo y poder ayudar a otros a encontrar su camino. Cuando en la iglesia, pastor, cuando se terminan los servicios, me da mucho gusto la gente que se me acerca a saludarme, la gente que se acerca a decirme, me gustó cómo predicaron la palabra en la iglesia cada domingo, cada día que estamos predicando. Y algo que me gusta mucho decirle a la gente es, Dios tiene un propósito para ti, un plan de vida, amén, para ti. Y no es el que estás viviendo, porque a veces, pastor, vivimos muy cortamente, vivimos muy medianamente. Entonces el Señor es tan grande que ese es el tamaño de nuestro objetivo. No temas al ponerte objetivos grandes, al ponerte metas grandes, pero que siempre estén en oración con Dios. Señor, esto es para lo que me has llamado. Por eso es importante decir a dónde vas. Así y si en tu caminar está Cristo Jesús contigo. Así que si es Dios quien te respalda, ¿no? Amén, Yo amén. quiero hacerte una pregunta, amado que nos estás viendo. ¿Qué determina la dirección de tu vida? ¿Qué es lo que está determinando la dirección? Wow. Hay un versículo, un salmo, pastor, que dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aquí, por ejemplo, me recuerda mucho una vez que estábamos en una clase con ciertos maestros que nos estaban enseñando a conducir diferentes medios de transporte. Entre ellos estaba el automóvil y la moto. Y uno de los profesores empieza a dar una cátedra que él había leído y se me quedó muy guardada. En el momento no entendí nada. Ya después, cuando vamos creciendo, ya entiendes. Y él decía que cuando tú vas a manejar tienes que tener un objetivo. Siempre vas a tener un objetivo. Tú lo que tienes que hacer es fijar un objetivo. Después de esto, en la medida que vas manejando, vas a enfrentar obstáculos inesperados en tu vida. Van a haber obstáculos que van a llegar, que van a aparecer. Pero es ahí donde dice, si miras tú fijamente el obstáculo, vas a terminar yendo hacia ese obstáculo. Vas a terminar perdiendo el control. O sea, vas a perder el rumbo. Si te vas a desenfocar, vas a terminar desenfocándote. Pero dice, si tú por encima del obstáculo, en vez de seguirlo, tú sigues con tu objetivo, terminarás llegando al destino. Entonces, esto lo llevamos a nuestra vida, pastor, y nosotros debemos de entender lo siguiente. En nuestra vida debe haber un objetivo y nosotros vamos caminando en esta carretera de la vida, ¿verdad? En este transitar de la vida. Y cuando tú vas por tu objetivo, van a haber obstáculos, van a haber luchas, va a haber problemas incluso que vas a estar tú enfrentando, pero es aquí donde tú decides si esos problemas, esas luchas van a definir tu vida, tu objetivo, o si decides, ¿verdad?, mejor ver más allá de los problemas. Y es aquí donde entra este versículo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Más adelante, pastor, leemos: mi socorro viene del Señor que hizo, amén, los cielos, amén, y la tierra. Y lo dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pastor, nuestro objetivo es claro. Cuando vamos a Cristo, Él nos enseña que nuestro objetivo es una vida abundante, una vida sana, una buena familia, un buen matrimonio. Entonces dices tú, wow, yo quiero eso. Entonces, amado, debes de ir a la iglesia, porque es en la iglesia donde tu mente va a despejarse, porque hay mucho ruido afuera, tú lo decías, sí, y es donde vas a aclarar tu mente y tendrás un objetivo. Y lo segundo que yo te aconsejaría es que tengas tu mirada puesta en Dios, para que tú digas, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, yo voy por las promesas de Dios y nada me va a mover. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Y eso es lo que yo quisiera compartir. Fíjate, algo interesante, pastor, es primero que nada guardar nuestro corazón. ¿Cierto? Integrarnos, dices, a la iglesia me encanta, porque no podemos decir sin la iglesia la armas. No, definitivamente hemos tenido difícil conversaciones, sí, fuera de los podcasts, cuando vamos a algún lado, vamos juntos el pastor y un servidor, y siempre tocamos estos temas, ¿cierto?, pastor. A veces decimos, deberíamos de grabar un podcast cuando venimos por sí, los temas que brotan de nuestro corazón. Sentimos que Dios nos acompaña siempre, porque amén, somos muy apasionados de la palabra de Dios. Y vuelvo al tema, es decir, intégrate a la iglesia. Al principio no te pongas muy duro contigo mismo, porque quizás no sepas cuál es tu dirección o a dónde vas. Pero te aseguro y te doy mi palabra, y lo sé porque Dios me lo ha revelado, es que Dios te va a revelar el rumbo. Dios te lo va a revelar. Así entonces, guárdate. Si llegas por primera vez a la iglesia, yo te diría, guárdate un año.
Un añito, pastor. Un añito en el que, ok, voy caminando. ¿Por qué? Porque en ese año, pastor, parece que no estás haciendo nada, pero sí, te estás purificando. El Señor está haciendo una limpieza muy profunda, por así decirlo, que es muy lenta, es un proceso lento. Pero también van sucediendo cosas hermosas que te van hablando de cómo Cristo te está limpiando, cómo Cristo te está ayudando y te está orientando. Y llegará el momento en el que digas tú, wow, acabo de comprender para qué vine. Hay victoria, dices. Hay victoria. Me gustó mucho cuando me platicaste lo de la UV. ¿Lo puedes compartir? Me encantó mucho la UV de Victoria. No, eso no, porque eso es privado. Estás diciendo, eso no se comparte. No, Esa es revelación personal. Ya sé. Porque me gustó mucho ahorita lo que estás diciendo. Genial, que estamos en una genial. purificación y que es lenta. Y es cierto. A veces podemos creer que vamos de picada, pero no. Estamos en un proceso de limpieza. Amén. Y como todo limpieza, pues sientes, ¿verdad? Claro, ¿Dolor? o sea, es doloroso. Sí. Pero después hay un momento de ascender, ¿no? Así es. Mira, eso de la V, y qué bueno que me lo recuerdas, es algo bien, bien interesante. Es un estudio que revela la letra V, que es inicia Dios en el cielo, nuestro Padre, y luego la primera, vamos a decir como los niños, el primer palito, el asta que baja a formar la V, es Dios descendiendo de la altura para encarnarse en el vientre de una mujer. Entonces, Él se humilla, Él baja a la tierra, y entonces se encuentra en el primer palito de la V, y luego asciende en Cristo Jesús a través de la cruz. Y es todo un calvario, la pasión de Cristo, hasta que sube y se pone a la altura donde estaba y ahora está a la derecha del Padre. Wow. O sea, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es muy interesante, pastor, porque es cierto. O sea, nosotros llegamos a la iglesia y comenzamos a descender, es decir, a humillarnos, pastor. Y esa palabra es muy dolorosa, a despojarnos, sí, a desprendernos de lo que creemos que somos. Y cuando llegamos a la parte baja, ahí es donde a veces nos sentimos vulnerables, pero la vulnerabilidad no es un delito, no es un pecado. La vulnerabilidad es la esencia viva del Dios con nosotros. Entonces nos hacemos vulnerables para que entre toda la esencia del Santo Espíritu de Dios, y ahora comienza la subida y no vas a bajar. No vas a bajar, porque Amén. Dios no es una montaña rusa. Dios no es un hombre que está mintiendo, y a veces sí, a veces no. No es emocional, como exacto, a veces solemos ser. Dios completamente sabe que en ti hay victoria, pero ese es el proceso, y lo vemos en la palabra de Dios, con todos los profetas, con los discípulos de Jesús, con el mismo Jesucristo nuestro Señor. Así que hoy te decimos, Amén. ¿a dónde vas? Y si no sabes, ven a la iglesia para que encuentres tu rumbo. Yo quiero decirte que yo encontré mi rumbo, porque yo no sabía, pastor, a dónde iba. Pensaba que sabía, como muchos por allá afuera, pero no, yo solo me estaba extraviando cada vez más, y cada vez me dolía más. Entonces hoy este podcast, esperemos, te ayude precisamente a integrarte a la iglesia, regalarle tiempo de calidad a la iglesia, y Cristo va a revelarte. Cristo te va a dar esa vida, como dice este pastor, una vida con propósito, porque es la que debemos de vivir, pastor. Es la que debemos de tener, ¿no? Amén. Amado, deja de dar vueltas. A veces damos vueltas, ¿verdad? Como en las películas que traen un mapa en sus manos y están dando vueltas en círculos y dicen, oye, volvimos a donde empezamos, volvimos al mismo lugar de donde iniciamos, estamos dando vueltas. A veces pasa cuando sigues tu sabiduría, cuando sigues tu consejo, cuando sigues tu propio criterio, terminas dándole vueltas. Empiezas mal y luego como que va mejorando la cosa, y otra vez terminas donde estabas mal y sigues dándole vuelta al asunto. Mejor busca de Dios, Él aclarará tu mente. A veces queremos resurrección sin la crucifixión, ¿verdad? Que es lo de la V. Entonces, me encanta. amado, necesitamos crucificar lo que hay dentro de nosotros para vivir la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Una vida con propósito. Una vida nueva. Una hermosa vida. Completamente. Pastor, qué bendición es este tema. Es hermoso el poder decir he encontrado, y cuando vas avanzando en la iglesia te das cuenta y dices, ya sé para qué estoy aquí. Y cuando nosotros lo decimos, es como Jesús cuando Poncio Pilatos le dice, eres tú el rey de los judíos, tú lo has dicho. Y empiezan a tener una conversación, y Jesús expresa con claridad, ahí lo lees en los evangelios, porque para esto nací. Y cuando escuchas eso dices tú, wow, o sea, yo no me he dado cuenta que yo había nacido precisamente para plantar iglesias, por decirlo así. Nunca había conocido ese concepto, nunca había conocido esas palabras. Ahora, ¿dónde las conoció, Tucán? En la iglesia, en la iglesia. La iglesia, el Señor nos planta en la iglesia, el Señor nos permite comprender para qué fuimos traídos hasta este punto, y empezamos a decir, ahora no
no vamos a una iglesia, vamos a plantar iglesias, pastor. Gloria a porque Dios, amén. hace falta, lo hemos visto aquí en Parral. Imagínate todo el país donde tú nos puedas ver, hace falta iglesia. Pues en nuestro rancho, nuestra ciudad, nuestro Parralito Llovedor, hace falta iglesias. ¿Por qué? Porque vemos a la gente que se sigue extraviando, pastor. Hemos hecho, no podemos decir poco, no, el Señor ha sido generoso. Hemos estado salvando almas en la iglesia, hemos estado recuperando familias que se habían extraviado, personas que habían dejado incluso de creer en ellos, los hemos recuperado. Yo soy uno de ellos, mi familia es una de ellas y seguimos trabajando. Pero hoy estamos convencidos. ¿A dónde vas? Aquí con Cristo, a plantar iglesias. No una, pastor, no una. Muchas iglesias Debemos en el hacer nombre iglesia. del Señor. Qué bendición, amado. Me encantó esto que dijiste, porque a veces nos podemos sentir perdidos. Si tú te sientes perdido, te invito a que te congregues. Busca la iglesia, busca ese lugar. Dijo el apóstol Pedro, dijo Pedro, dijo Señor, dijo Jesucristo, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Cuando Jesús le dijo, entonces a veces podemos sentir eso. ¿A dónde voy? No sé a dónde ir. Oye, qué hermoso eso. Ve a Cristo. Ahí está la solución. La respuesta. Sí, ve a la iglesia, al Señor. ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde más vamos? Oye, Si solo el Señor tiene esa palabra, ¿sí, no? Wow. Entonces, congrégate. Pastor, ¿dónde encontramos esas palabras de vida? En la iglesia. En la iglesia. Gloria En la a Dios. iglesia. En la iglesia se está preparando. La iglesia es ese, como tú le llamas, ese refugio. Amén, pastor. Para esas personas que se sienten dolidas, que se sienten atormentadas. Podemos, ahorita decías algo bien importante, porque estábamos como haciendo ejercicios y decías tú cuántas personas llegan a la iglesia como adultos y no necesariamente traen esa madurez interior. Han sido maltratados en su adolescencia, en su niñez, y van cargando. Y de esto lo vamos a hablar también el día de mañana en la clase, en el instituto, en la clase de... Bueno, después les diremos de qué hacen. Después les platicamos. Ya les platicaremos. Pero es muy interesante cómo los psicólogos, sociólogos, psiquiatras van hablando de cómo se van haciendo paredes. Pero lo más difícil, pastor, no es tanto las paredes que se van construyendo a través de las experiencias, sino lo más complicado son los cimientos. Los cimientos. Cuando tú vas a derrumbar una casa, tú no derrumbas los cimientos porque no los ves. Así pasa en el mundo, en la vida actual. Podemos tirar una pared que se levantó por una ideología, pero lo que está afectando tu vida y deteniendo el avance y el para dónde vas son los cimientos, porque los cimientos se construyeron a base de las experiencias del pasado. Entonces tenemos que permitirle a Cristo que entre y vaya transformando los cimientos, pastor, no las paredes. Las paredes las podemos derribar, pero Satanás es listo y va a construir más y más. Entonces nosotros tenemos que entrar a lo que son los cimientos, y solamente Cristo es el que puede entrar y transformar y decir, ¿a dónde irán si solo conmigo hay vida? Me encantó esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, Dios es bueno. Se nos terminó acabó el tiempo, se fue volando, pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Soy el pastor Eric García, está el pastor Alberto Velázquez. ¿Algo que quieras decir? Un placer saludarles a todos ustedes y los invitamos a nuestra amada iglesia, Iglesia Odre Nuevo. Ya sea martes, jueves o domingo, el Señor está haciendo victoria. Dios se bendiga.